Hola, ¿cómo están? Vamos a continuar con el tema uniones químicas de este cuatrimestre con el TP7. Vamos a hacer un repaso de la actividad anterior, en donde tenían un libro para leer, en donde explicábamos estructura de Lewis. Bueno, vamos a ir con eso, revisamos un poquito y avanzamos. Tenemos acá el ejemplo del cloruro de hidrógeno y su estructura de Lewis. Recordemos que la estructura de Lewis, entonces, hay que representar a los elementos con su símbolo químico, el que aparece en la tabla periódica, y los electrones del último nivel. Acá están dibujados como círculos, pero podemos hacer tranquilamente puntitos alrededor. Hidrógeno, H mayúscula, y el electrón que tiene en su último nivel es el único electrón en su único nivel. Luego, el elemento cloro, Cl, C mayúscula, L minúscula, y sus 7 electrones alrededor. ¿Qué dice la regla del octeto que vimos en el TP5 y en el TP6? Que todos los átomos de todos los elementos tienden a combinarse con otros, compartiendo electrones, cediendo o ganando, para adquirir la distribución de electrones de los gases nobles. Todos los gases nobles, todos los elementos del grupo 18, tienen 8 electrones en su último nivel, menos el helio que tiene solamente 2. Entonces, los que están cerca del helio, los elementos que están cerca del helio, adquieren la distribución del helio, es decir, 2 electrones, y los demás 8. ¿Por qué se los toma de referencia? Repasemos un poco. Bueno, porque son estables químicamente. Significa que no se combinan con otros. Aparecen en la naturaleza como átomos aislados, ¿sí? Son gases que se llaman gases atómicos, monoatómicos. Y se los toma de referencia. Entonces, la estructura de Lewis del cloruro de hidrógeno, volvamos, sería de esta manera. Se puede representar así. El par electrónico, ¿sí?, que aporta un electrón el hidrógeno y un electrón el cloro, pertenece ahora a ambos. De tal forma que el hidrógeno tiene 2 electrones y el cloro 8. Se estabilizan y se forma un compuesto estable. Esa estructura de Lewis es una forma de representar una unión. Otra forma es con la estructura desarrollada. En la estructura desarrollada se representa el símbolo químico de los elementos y con un guión el par electrónico que se comparte. Todos los demás electrones no los pongo, ¿sí? Solamente el par electrónico compartido. Luego tenemos otra manera de representar una sustancia, ¿sí? Esto es parte del lenguaje específico de la química, y un poquito ya lo vimos en físico-química en tercero, que es la fórmula química. En la fórmula química simplemente ponemos el símbolo de cada elemento y, si es necesario, algún subíndice, algún número, como en el caso del agua. Miremos este ejemplo, conocidísimo, H2O. El subíndice, el número, me indica que hay 2 átomos de hidrógeno por cada átomo de oxígeno en la molécula de agua. Para el caso del cloruro de hidrógeno, 1 de hidrógeno, 1 de cloro. Si no hay números, es 1. Y bueno, por último, el nombre de la sustancia, que es cloruro de hidrógeno. Veamos el ejemplo de una unión iónica, una representación de Lewis, una estructura de Lewis. Cloruro de sodio. Sodio, Na, símbolo químico, y el electrón del último nivel. Recordemos, a ver si puedo, acá. Recordemos que el sodio tiene 3 niveles de energía, está en el período 3, y tiene 2 electrones en el primer nivel, 8 en el segundo y 1 en el tercero. Ese electrón del último nivel es el que el átomo de sodio va a liberar, va a ceder. ¿Por qué lo va a ceder? Porque si cede este electrón se queda con 8 electrones en el último nivel y entonces se estabiliza, cumpliendo con la regla del octeto. Volvamos, acá. Bueno, el cloro, estamos en el mismo caso que antes. El cloro necesita un electrón para estabilizarse, para completar su octeto. Entonces, para el caso de esta unión, lo que va a pasar es que el sodio le va a ceder su electrón al átomo de cloro, transformándose en un catión. Cuando libera una carga negativa, adquiere carga positiva. Mientras que el cloro, al ganar una carga negativa,
adquiere una carga negativa neta y se transforma en un anión. Catión y anión se atraen electrostáticamente, ¿sí? Positivo y negativo, y se forma un compuesto iónico. Fórmula química y el nombre, cloruro de sodio. En este caso no hay fórmula desarrollada porque no hay uniones covalentes, ¿sí? No hay pares compartidos, entonces no puedo representarla con ningún guión. ¿Está? Lo que se representan son los iones que se forman. La unión iónica se da entre metal y no metal. Bien. Además vimos también que existen otros tipos de uniones covalentes. La que vimos recién en el cloruro de hidrógeno es una unión covalente simple, en donde hay un solo par de electrones compartidos y lo representamos con un solo guión, como es el caso también de la sustancia simple flúor, ¿sí? Pero existen otras uniones covalentes en donde hay más de un par electrónico compartido, entonces simplemente se pone unión covalente doble, como es el caso del oxígeno molecular, el oxígeno que respiramos, en donde cada átomo de oxígeno comparte dos pares electrónicos, ¿sí? De esa forma, ambos átomos de oxígeno llegan al octeto. En el caso del nitrógeno molecular también, que está presente en el aire, la unión se da por unión covalente triple, o sea, 3 pares de electrónicos que comparte el nitrógeno. Bueno, hay un par de ejemplos más para que vean. Y por último, la unión covalente dativa o coordinada, que es cuando alguno de los elementos no completa el octeto, pero los otros sí. Este es el caso, por ejemplo, del dióxido de azufre. Todos los átomos, el azufre y el oxígeno, ¿sí? Los dos átomos de oxígeno, tienen 6 electrones en el último nivel. El azufre comparte un par con uno de los átomos de oxígeno, ¿sí? En una unión covalente doble, luego completa su octeto, igual que el oxígeno. Pero ¿qué pasa con el otro átomo de oxígeno? Le faltan 2 electrones más. Entonces, el azufre central lo que hace es donarle parcialmente un par electrónico. Por eso se lo representa con una flechita, ¿sí? Indicando que el par electrónico es del azufre, pero se lo dona parcialmente para que se estabilice. Bueno, eso es de la clase pasada. ¿Qué vamos a hacer acá? Acá tienen un punteo de lo que expliqué recién. ¿Qué tienen que hacer para este TP7? Bueno, acá les dejamos los ejercicios. Por supuesto, los copian en la carpeta. Acá tienen el título, compuestos iónicos y covalentes, ejercitación. Van a poner, van a copiar las consignas y luego van a trabajar. Punto 1, y esto es un poquito de revisión de tercer año, indica qué elementos forman a las sustancias. Nosotras les damos las fórmulas químicas y ustedes tienen que identificar a los elementos. Recuerden que cada mayúscula me indica un elemento. Hidrógeno, acá tengo una N minúscula. ¿A quién le pertenecerá? Le pertenece a la mayúscula anterior, o sea, la M, MN. MN va a ser el símbolo químico, ¿sí? Si no me acuerdo, lo busco en la tabla. Subíndices, ¿sí? 4 le corresponde al oxígeno. Acá tenemos un paréntesis. Fíjense, Fe es un elemento. Re fácil, pero bueno, si no se acuerdan, lo buscan en la tabla. Oxígeno e hidrógeno. Pero aparecen los paréntesis y el subíndice. El subíndice afecta a todo el paréntesis, o sea que en este compuesto hay 3 átomos de oxígeno y 3 átomos de hidrógeno. Bueno, ¿qué más? Punto 2. Acá simplemente tienen que identificar los elementos. Punto 2. Clasificar las siguientes sustancias según su fórmula química en simples, compuestas, covalentes y iónicas. Simples y compuestas también es una revisión de tercero. Recordemos que las sustancias simples están formadas por un solo elemento, mientras que las compuestas están formadas por 2 o más, ¿sí? Lo que agregamos entonces covalentes y iónicas, lo que tienen que hacer es identificar a los elementos y clasificarlos en metales o no metales. Y en función de eso, luego clasifican a toda la sustancia. Por ejemplo, sodio es un metal. Flúor, un no metal. Voy a la definición de compuesto iónico y me fijo, y bueno, voy arriba de todo, vamos a hacerlo. Voy acá al ejemplo, no a la definición, perdón.
Y me dice que es entre metal y no metal. Entonces, el tipo de compuesto, que es este, no importa el nombre por ahora, es un compuesto iónico. ¿Sí? Bueno, y así con todos. Acá tengo azufre, acá tengo oxígeno, me fijo en la tabla si son metales o no metales, ambos, y en función de eso los voy a clasificar en iónico o covalente. Veamos acá, punto 3, representar las estructuras de Lewis de los siguientes compuestos. Esto ya lo hicieron en el TP anterior, pero bueno, había poquitos ejercicios, vamos a hacer más. Bromuro de hidrógeno, cloruro de potasio y óxido de calcio. Bueno, acá tienen que buscar la similitud con el ejemplo que está en este mismo trabajo, con el primero, ¿sí? Con el cloruro de hidrógeno. Acá tenemos cloruro de potasio, hicimos la estructura de Lewis del cloruro de sodio, así que fíjense. Y el óxido de calcio tendrían que fijarse un poco más a ver cómo les sale. Para el punto 4 simplemente correcto o incorrecto y justifican, ¿sí? En base al punto 3. Bueno, eso es todo. Cualquier cosa nos preguntan por mail a la profe Laura en el turno mañana y a mí, a Jimena, en el turno tarde. Bueno, esperamos las tareas y si quieren comentar algo acá abajo, si no se entendió, también pueden hacerlo. Nos vemos.